Bueno, muchas gracias, Ale, por la presentación. Gracias a AES. Después te paso el caché del Twitter, de la propaganda. Si sale una publicidad. El problema es el último, es que el tiempo es un tirano. Entonces, como dice la marsellesa, la abolió de la tiranía. Vamos a abolir la tiranía. Bueno, un poco por el sesgo... Un poco por el sesgo profesional. Yo soy ex cirujano cardiovascular, porque ya me jubilé, en el hospital. Pero entonces mi área de investigación es básicamente, independientemente de otros trabajos, es los dispositivos médicos en todo lo que es la parte cardiovascular. Entonces, ¿cuál avanza? Con este. Entonces, hay un tema que es central, que a medida que las personas envejecen van usando cada vez más dispositivos. Esto es una realidad. Los dispositivos tienen una vinculación directa con la vejez, pero la vejez no es una enfermedad, es una circunstancia biológica. El problema es la enfermedad asociada con la enfermedad asociada con la vejez. Esto es lo que genera que no todos los dispositivos sean iguales para todos los pacientes, porque el viejo aforismo dice que no hay enfermedades sino enfermos. Y eso es un tema crucial cuando se indican dispositivos médicos de cualquier tipo. En segundo lugar, la muerte es inevitable. Es decir, esto tenemos que saberlo también. Hay una parte que es la parte plana de la curva de costo-efectividad, en donde estamos haciendo lo que podemos en las etapas finales de una enfermedad, tratando de morigerar las diferencias que existen entre el costo y la efectividad. El problema es que llegamos a un punto, una instancia que se llama la regla del rescate, que es donde diametralmente la efectividad se cae y los costos aumentan. Y esto es un tema que tenemos que contemplar desde el punto de vista no solamente de lo sanitario, sino del financiamiento de todos aquellos que son prácticas asistenciales. Y después, otra cuestión central, los poderes de la medicina son limitados, o sea, nosotros no somos dioses. Somos médicos, por lo menos los que venimos de esta profesión, y entonces tenemos que reconocer que por más medicina que queramos aplicar, hay un punto en donde ya no hay más que indicar y no hay más dispositivos que valgan, por más que nos traten por vía marketing de meternos en la cabeza de que la tecnología sirve para todos. El tema este es un tema importante. Pero otro tema importante es que los dispositivos cada vez más están produciendo, además de otras cuestiones centrales, como es el precio del medicamento, sobre todo los biotecnológicos para oncología y enfermedades poco frecuentes, una distorsión fenomenal de los costos. En Estados Unidos ya es preocupante, en Europa también, pero en Estados Unidos, que es el país que más gasta, precisamente por su característica de mercado, están saliendo cuestiones como esta, el imperativo de los cuidados sanitarios, que es mejorar resultados bajando los costos. Ahora, nosotros vivimos en el sur, es decir, al sur del Río Bravo. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Bueno, estos aparecen en los diarios, que hay una válvula cardíaca que sustituye a aquella que se pone convencionalmente por cirugía. Obviamente, todos los pacientes ahora empiezan a pensar en la alternativa de la válvula no quirúrgica, o sea, la válvula por procedimiento percutáneo. El problema es que estos dispositivos tienen no más de 15 años de evolución. Entonces, el primer dispositivo se implantó en el 2004, este trabajo, que es del 2011, recién empieza a plantear que los dispositivos TAVI específicamente están destinados a población de alto riesgo quirúrgico y con comorbilidades y mayores de 80 años. Primera indicación, todo este estudio, todo este tiempo que transcurrió entre la primera válvula colocada en el 2004 y el 2011 es todo testeo en el mercado con el dispositivo ya habilitado para colocarse. En Estados Unidos, por supuesto, esto nos llega a nosotros siempre un poquito, la ola siempre llega un poquito más tarde, el primer dispositivo en Argentina se puso en el año 2009. Después empiezan las evaluaciones económicas, entonces ahí dice, por ejemplo, que económicamente el impacto del TAVI es espeluznante. Sí, para ellos es espeluznante porque vamos a ver después por qué les bajan los costos y por qué es costo efectivo, pero a nosotros también es espeluznante porque nos sube terriblemente los costos. Por una diferencia central y que les quiero comentar ahora, después les voy a explicar mejor. En Estados Unidos, el mayor gasto es en la parte de atención médica, o sea, gasto sanatorial. El costo del dispositivo es muy bajo comparado con eso. En Argentina pasa exactamente lo contrario. El dispositivo es muy caro y el costo sanatorial es muy bajo. Entonces, esa es la primera cuestión central cuando queremos empezar a comparar trabajos. Y después,
que los mismos que fabrican los dispositivos fabrican su otro dispositivo para competirse a ellos mismos dentro de su propio campo. Esta otra válvula, dice ahí sutureless, o sea, sin sutura, es la misma válvula del TAVI, nada más que en este caso es por cirugía, se coloca rápidamente, se colocan 3 puntos nada más, se baja la válvula, se expande y con esto se reduce el tiempo de clampeo. Esto es para pacientes de bajo riesgo. Entonces, el TAVI, que era el primer dispositivo, empieza a tener su propia competencia con una válvula que ya sustituye, ¿cierto?, a la válvula tradicional que veníamos conociendo desde la de Starr-Edwards de Bo, la famosa válvula de Starr-Edwards. Obviamente que desde Grunzig, con su balón de dilatación coronaria de los años de fines de los 70, a Palmaz, al stent con droga y al stent biodegradable, ha pasado todo un ciclo de evolución de la enfermedad coronaria, en donde los resultados han sido muy significativos. El problema es que estos dispositivos son muy recientes en el mercado y se están evaluando recién hoy en el mercado, pero con cambios en las indicaciones. Hay otros dispositivos nuevos, por ejemplo este se llama el Mitra Clip. Este es un dispositivo que se introduce también por vía percutánea, se atraviesa la pared de la aurícula, se entra al lado de la válvula mitral y se pone como si fuera un clip, un ganchito, clic, y se cierra la válvula en 8. Es el mismo procedimiento que se llama de Alfieri en la cirugía, con la diferencia que la cirugía con la técnica de Alfieri vale $2.500 y este dispositivo, solamente el dispositivo, vale $44.000 en Argentina. Y hay otros más, por ejemplo, esto que es la novedad, la última novedad en marcapasos, que es el marcapaso implantable sin cables. No es esta cosa que se ponía antes acá tremenda, sino que es un marcapaso, ahí lo tienen, del tamaño más, cabe en la palma de la mano y se coloca dentro del ventrículo. Entonces, estas cuestiones tienen que ver también con esto. A este señor lo conocen, es Mick Jagger. Mick tuvo una estenosis aórtica severa y recibió como tratamiento una TAVI. Pero el problema es que Mick Jagger es una persona, que ustedes lo han visto bailar, cantar y demás, es una persona de bajísimo riesgo y le puso una TAVI. El tema no es que se lo puso bienvenido, porque ya está cantando, hizo su primer concierto, bailó y cantó como siempre, con una TAVI, que no se sabe de qué marca es, por suerte, pero ya los fabricantes están pendientes de la imagen de Mick Jagger para empezar a vender y hacer más presión para colocar el TAVI como un dispositivo para pacientes de bajo riesgo, que este es el próximo debate que se viene. Entonces, el problema es que nosotros estamos soportando en América Latina una enorme presión tecnológica, pero todavía no sabemos cómo gestionarla. Entonces, fíjense, y esto viene un poco a lo que decía Alejandro hoy, estas son todas las cuestiones que están pasando con los dispositivos. Vamos a entrar un poquito del lado oscuro de la luna. Es decir, vamos a hablar siempre hablamos de lo políticamente correcto, cuando estamos en una conferencia, no, porque esto, pero vamos a hablar un poco de lo políticamente incorrecto. O sea, lo que nadie dice. Y se dice. Primer película, la que dijo Alejandro, The Bleeding Edge, está en Netflix, ¿la pueden ver? ¿El nombre cuál es? Salud a la venta. Salud a la venta. Ahí está toda la historia de los dispositivos de dos grandes fabricantes, dos para las mujeres, uno para las trompas, para anticoncepción, y otro para el tratamiento del prolapso vaginal, o sea, de la incontinencia urinaria. En los dos casos, consecuencias catastróficas. No solamente para las mujeres, sino para la economía de las mujeres, porque perdieron el trabajo, perdieron la actividad, etcétera, etcétera. Les aconsejo que la vean. Implant Files, lo que decía Alejandro, fíjense, verdades reveladas, ¿no? Empezamos a ver el lado oscuro de la luna. ¿Alguien sabía que, por ejemplo, hubo 5 millones de eventos adversos declarados con dispositivos y que lesiones hubo 1.700.000 y mal funcionamiento de dispositivo 3.600.000? Nadie. Y esto es información parcial, porque son miles los dispositivos colocados en todo el mundo. ¿No sirven? Sí sirven. El problema es que hay que tener la seguridad de para qué sirven, cómo se colocan, como decía muy bien Victoria, y además qué resultados se tienen. Por ejemplo, esta señora, ¿no?, que es una de las cuales, de las tantas a las que hubo que retirarle un dispositivo de contraconcepción, el caso del dispositivo conocido, no voy a decir el nombre, para no referenciarlo con el laboratorio, pero lo pueden ver de Implant File, como dirían en televisión. Miles llevan en el cuerpo, miles de millones de personas llevan en el cuerpo dispositivos médicos defectuosos. Notas periodísticas, en Francia, todos los implantes que fallan, un escándalo, escándalo que ya a partir es el mismo escándalo que los Panama Papers, pero con una diferencia. Los Panama Papers pegaron terriblemente, esto pasó desapercibido, lamentablemente pasó desapercibido. Nadie habla de esto, nadie. Esto es lo políticamente incorrecto
y entonces habría que transformarlo en políticamente correcto. Negocio, sí. Negocio, lamentablemente sí. Aquí en la industria tiene rentabilidad y accionistas. Y la industria necesita vender en la relación económica sencilla precio-cantidad, necesita vender a alto precio y después presionar por la cantidad. Y con eso obtiene una rentabilidad excepcional, casi superior a la de los bancos y la industria de guerra, como la de los medicamentos, casi está alcanzando eso. Y acá se necesita, como dice ahí, el rol de muchos que juegan en este partido, no solamente los que lo fabrican, sino también los que lo colocan y los que dicen que hay que colocarlos. Y para eso es interesante esto que ha surgido ahora, que es también lo que decía Alejandro, de una base de datos en donde está cargado toda la información respecto de los dispositivos y su impronta, digamos. Pero el tema fundamental es que todo esto está siendo difícilmente sustentable el sistema de salud, sobre todo lo de los países que tenemos economías de mercados emergentes, como se llaman, no sé, hemos tenido varios nombres, pero que si en Estados Unidos se está haciendo insustentable y entonces Time dice que los costos médicos necesitan cura, nosotros necesitamos terapia intensiva. Entonces, el problema es que tenemos que empezar a delimitar claramente tres cuestiones, pero tres cuestiones también que tienen su lado oscuro de la luna. Uno es la efectividad. El otro es el costo, o los costos que estamos viendo, que estamos comparando. Y el otro tema es la evaluación económica y sobre todo, lo que decía Victoria, la costo-efectividad, pero más con la costo-utilidad y el ratio de costo-efectividad incremental en el mundo real, es decir, donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos al sur del río Bravo, nosotros vivimos en América del Sur, con presupuestos y economías totalmente diferentes y realidades económicas absolutamente diferentes de los países centrales y sobre todo de Estados Unidos. Entonces vamos a ver algunas de las cuestiones de efectividad. ¿Por qué? Porque los médicos nos hemos acostumbrado a mirar la efectividad y nunca miramos el costo. Entonces, hay algunas que se llaman verdades incómodas, ¿no? Me van a incomodar seguramente, porque me parece que son aquellas que uno no quisiera decir, pero lo tiene que decir. Y entonces aprovecho dos frases o dos citas de mi amigo Alejandro Gaviria, es exministro de Salud de Colombia, pero quizás uno de los que más ha peleado por el tema de la regulación en América Latina, sobre todo en medicamentos, y Alejandro dice dos cuestiones importantes. Una, que hay un fetichismo de la evidencia. Es decir, todo pasa por trabajos abarrotados de trabajo de todo tipo. Sí, todo es efectivo, todo es efectivo. ¿Alguno vio algún trabajo que diga que esto no es efectivo? ¿No? ¿Alguno? No, yo no lo he visto. No existe prácticamente los trabajos que dicen esto no sirve. Todo sirve, todo sirve. Es fetiche. Es fetiche, es una especie de moda de que todo lo que es evidente. Se acaba de publicar un trabajo en Estados Unidos hace muy poquito, en el último Congreso de Cardiología, donde se dice que la TAVI es la de elección ante la cirugía cardíaca convencional en pacientes con hipertensión aórtica severa de bajo riesgo. Y eso es fetiche también, y les voy a mostrar, peor que el fetiche, cómo se acomoda el fetiche a ciertas circunstancias. Y el otro es el nihilismo de la evidencia. No, nada sirve, el método científico hay que descartarlo. Ejemplo, las vacunas. Disparate mayor que ir a cuestionar la efectividad de las vacunas después de miles de años, es un disparate. Pero también hay nihilismo de la evidencia, lamentablemente, en nuestro espacio científico y en nuestro espacio médico. Entonces, el problema central es definir cuáles son los problemas que tiene la investigación y qué hay que ver, qué hay que leer en los estudios de efectividad sobre todo. Primero, que las fuentes de información sean independientes. Es decir, esta es una cuestión central. Las fuentes de información tienen que ser lo suficientemente fidedignas como para ser creíbles. Y esto habla, como dice muy bien Puig Junoy, de la calidad de los estudios, de la calidad de la efectividad, de la calidad de las evaluaciones, sobre todo cuando son evaluaciones económicas. La transparencia de los datos, por supuesto. Porque la industria, por ejemplo, y lo digo no porque lo inventé yo, sino porque lo he leído en muchísimos trabajos que tengo que consultar, muchos están en el Twitter, que los subo expresamente. Por ejemplo, de 9 trials que hace, publica 2 y esconde 7. ¿Por qué esconde 7? Porque en los 7 hay malos resultados. El famoso caso del Vioxx, ¿no?, que lo dice Peter Gosche en su libro Medicamentos que matan, es que se sustrajo de la investigación para la efectividad del Vioxx 4 muertes por causa cardíaca. ¿De qué se murieron los pacientes cuando el Vioxx estuvo en el mercado? De patología cardíaca. Todos hicieron cuadros cardiovasculares. La perspectiva del beneficio con el interés general. Es decir, esto que es beneficioso para uno, ¿es beneficioso para la población en general? ¿No le distrae recursos
para países que no tienen suficientes recursos ni siquiera para resolver un problema básico como es mejorar la mortalidad infantil. El otro son los sesgos. Todos los trabajos tienen sesgo. Algunos tienen sesgo cognitivo, es decir, entendemos o pensamos que, y entonces las conclusiones a veces no tienen que ver con lo que dice el trabajo o lo que dice la esencia del trabajo. Y otros sesgos son de financiación, porque la mayoría de estos trabajos están sponsoreados por la industria y ahí surgen todo lo que se llaman conflictos de interés, que es habitual verlos y además leerlos, que es lo peor, no ocultados, sino leerlos. Entonces, lo que sí hay es una crisis de la evidencia. Hoy se dice que la medicina basada en la evidencia ha entrado en crisis. No es creíble totalmente, pero lo que tiene que empezar a pensarse es en otra medicina, es en la medicina basada en la eficiencia, en la medicina de la relación efectividad versus costos. Entonces, ¿por qué? Porque los éxitos se maximizan y los fracasos se minimizan o no se cuentan. Y existen prácticas que inclusive se siguen haciendo en la práctica médica habitual y son inferiores a estándares previos de atención. Esto es importante. Fíjense, Ioannidis, que es uno de los que más me gusta leer porque realmente tiene una trayectoria en esto de cuestionar, pero cuestionar con criterio, no cuestionar como un nihilismo, cuestionar con criterio. Dice que ¿por qué muchas publicaciones sobre investigación son falsas? Entonces, fíjense, dice 101 descubrimientos en el año 79-83 que permitían aplicación clínica, 20 años después, 27 que fueron testeados, 5 estaban aprobados y uno solo había funcionado. Pero había 101 trabajos. Y el otro es Vinay Prasad. Les aconsejo conseguir el libro Ending Medical Reversal, que es terminando con la reversión de la medicina. O sea, estamos volviendo para atrás, porque tenemos que revisar lo que creíamos que hacíamos bien y ahora ya no lo estamos haciendo. Vinay Prasad es un hindú que trabaja en biología, en oncología, y está cuestionando el tema de los biomarcadores como una certeza absoluta del tema de cómo resolver el problema del tratamiento oncológico, que nuevos tratamientos oncológicos necesitan forzosamente los biomarcadores que también están vinculados a algún tipo de actividad industrial. Entonces, la fundamental en todo esto, que es el lado oscuro de la luna, empezar a hacer el uso crítico de ser escépticos. Si no, me mataste, no llego ni loco. Escépticos, tener escepticismo. Voy a Marcia Angel. Marcia Angel fue editora jefe de New England Journal of Medicine durante 12 años. Editora ejecutiva y editora jefa. Ella escribió este artículo que se llama ¿Está en venta la medicina académica? Y dijo 4 cosas centrales. La primera, la lista de conflictos de interés es tan grande que no había lugar para publicarlo. No habría espacio para publicarlo. Segundo, no hay investigadores que puedan escribir editoriales sobre trabajos que se hicieron, porque los mismos investigadores están financiados casi por todas las compañías que intervinieron en los trabajos. Tercero, la investigación tiene una relación permanente con la industria, sobre todo en Estados Unidos, y los investigadores van desde asesores hasta accionistas de la empresa. Y lo más importante, las academias, que son las que investigan, las universidades que investigan, dicen que para la universidad es bueno que tener una relación con la industria porque le facilita la transferencia de tecnología, ellos pueden tener oportunidades de negocio para incorporar productos al mercado, pero para la industria también le conviene porque tiene acceso a ¿qué? A la masa crítica que investiga y además a la imagen de marca. Es diferente que lo investigue Harvard a que lo investigue cualquier universidad que no tiene ningún sello. Entonces vamos a entrar un poquito en costo. Esto voy volando porque no tengo, me sacaste tiempo, Malo. No, yo lo estoy contando también. Hay un trabajo en el Washington Post, por eso esto es importante, me parece que es central. Hay un trabajo del Washington Post de 2012 de este señor Ezra Klein, que es un periodista del Washington Post, que dice ¿por qué una resonancia cuesta $1.000 en América y 280 en Francia? Los dos son países de la OCDE, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina en Estados Unidos es muy costosa. No sirve los trabajos de costo-efectividad para trasladarlos automáticamente a nuestros países en tema de costos. ¿Por qué? Porque fíjense esto que él mismo pone como cuadro al final de su trabajo. Miren en puntos rojos los costos de Estados Unidos comparado con los grises, que son los costos que hay en América Latina. C-section es cataratas. Fíjense que en todos casos es más caro, pero miren el costo por día de estada hospitalaria en Estados Unidos, prácticamente es casi 5 veces mayor, y fíjense el costo de una cirugía coronaria comparado con Argentina. Argentina, por ejemplo, una cirugía coronaria cuesta $2.500, en Estados Unidos cuesta $68.000, pero es peor. Miren este trabajo. Estos son los costos de la cirugía coronaria en 53 hospitales que se investigó sobre 100 y el rango iba de 44.000 a
casi $450.000 el valor de una cirugía coronaria, donde no hay prótesis. Fíjense en rojo lo que paga el asegurador, el resto es gasto de bolsillo de los pacientes. Y miren, la media del costo de la cirugía coronaria en 53 hospitales de Estados Unidos son $151.000. No podemos comparar costos con países centrales. Esto es, me parece, una cuestión central. La medicina se ha vuelto demasiado omnipotente. Todo es válido con tal de triunfar sobre la muerte. El problema es el paciente. Entonces, todo es válido, no importa, porque el fin justifica los medios y, obviamente, la salud no tiene precio, pero tiene costos. El otro tema es que tampoco podemos transformar el médico en esto. No podemos hacer que el médico esté haciendo cuentas, saber qué gasta, para qué va a ahorrar, en qué va a ahorrar y en qué utilizar mejor sus recursos. Lo que sí tenemos que hacer es que los médicos entendamos un poquito más, o aprendamos un poquito más de economía de la salud y empecemos a tener en cuenta que hay una cosa que se llama costo-efectividad, que nos dice qué procedimiento es más costo-efectivo que el otro, pero en nuestra latitud de trabajo que todavía a nosotros nos falta mucho hacer. Este es el tema que yo les quiero mostrar. Trabajo TAVI en pacientes de bajo riesgo. Ahí está el resumen. Punto final es donde termina, ¿no? el objetivo. Punto final a un año. Un año no es tiempo de evaluar un TAVI. Un TAVI se tiene que evaluar en 10 años, porque la cirugía cardíaca con reemplazo valvular tiene 40 años de evaluada. Entre las válvulas, entre los cambios de válvula y entre las válvulas biológicas y mecánicas. El TAVI tiene 1. A lo sumo tiene 6 en el partner, en el primer partner. Pero ¿qué pasa? No es esto lo que me... Este es básicamente lo que dice, ¿no? Cuestiones que no tienen que ver necesariamente con las complicaciones. La fibrilación auricular no es una complicación frecuente, no importa. Pero el tema que dice, no hay diferencias significativas entre inserción permanente de marcapaso. Resulta que el TAVI se coloca mucho más marcapaso que en el caso de la cirugía. Pero lo más importante no es eso. ¿Saben? Miren, la válvula que se usó para este trabajo, que fueron 1000 pacientes, es la Partner 2. La Partner 2 es propiedad de Edwards Lifesciences. Edwards Lifesciences es financiador de este trabajo. Financia este trabajo. Muy bien. Estos son los resultados a un año, en el cuadro azul y en cuadro gris o celeste. Fíjense a un año cuáles son las diferencias en las clases funcionales y cuáles son las diferencias en el Kansas City Cardiomyopathy Test, que es un test específico para determinar cuál es la viabilidad de la enfermedad. Prácticamente son similares, o sea, a un año se igualan. Claro, en 30 días, un paciente con una TAVI yo lo saco de 3 días, lo saco del hospital y a uno con cirugía lo saco en 7. Pero en el largo plazo, ¿qué pasa con el paciente? A mí me interesa lo que pasa en el largo plazo, no lo que se hizo en el corto plazo, porque eso no significa absolutamente nada. Pero miren esto, ¿no? Son todos los que participaron en el estudio, ¿no? Fíjense, ahí están 3 empresas que tienen que ver con la fábrica de TAVI. Las 3 fabrican TAVI diferentes. Edwards Lifesciences, la Partner 2, Medtronic, la Evolut R y Boston Scientific, la Accurate. Fíjense las veces que se repite esos mismos nombres a lo largo de la mitad de la lista, porque la lista completa no me entraba. Las veces que dice Edwards Lifesciences, que recibieron subvenciones y honorario de consultoría, etcétera, 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 de todas estas. ¿Tengo que creer en esto? ¿No hay conflicto de interés acá? Yo digo, Edwards hubiera dejado sacar un trabajo donde dice que la cirugía es más costo efectiva que la TAVI. Tengo mis dudas. Hago, por supuesto, la salvedad de que mi escepticismo me lleva a ser crítico respecto de ciertas cuestiones que me parecen centrales. Pero además, el trabajo en sí, los centros de prueba y los estadísticos, fíjense quién lo financiaron. Edwards Lifesciences y el diseño Edwards Lifesciences. O sea, permítame el beneficio de la duda. Por más que el trabajo yo lo he leído, lo he estudiado, tiene algunas cuestiones para debatir, pero esto no puede ser trasladable automáticamente a nuestro país. No puede ser trasladable, porque acá hay otros intereses que superan la simple cuestión de la aplicación del dispositivo. Entonces, tenemos un dilema hamletiano, ser o no ser, entre efectividad y el costo. Es decir, mucho para pocos o poco para muchos. En nuestro sistema de salud, con la sustentabilidad que tiene nuestro sistema de salud, de la mayoría de los países con PBI bajísimos. Este es un tema, que lo poco no termine oscureciéndolo mucho, que es lo que necesitaríamos dar. Y otro tema, la radioefectividad y la economía real de los países. Es decir, la efectividad puede ser trasladable entre países, porque los pacientes, en definitiva, más allá de que sean americanos, franceses, ingleses o alemanes, son los mismos.
El problema es que tengan la misma patología, la misma edad, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que lo que no podemos trasladar son los costos, porque los costos difieren entre países. Fíjense esto, el valor umbral para la ratio costo-efectividad incremental. El valor umbral que se define la Organización Mundial de la Salud para el ratio costo-efectividad incremental, técnicamente, es un PBI. Un PBI. O sea, yo puedo aceptar aquello que llega en su ratio costo-efectividad incremental a un PBI, técnicamente, directamente, digamos. Pero puedo tener la salvedad de aceptarlo políticamente hasta 3 PBI. O sea, tengo la opción de hacerlo hasta 3 PBI. Miren los PBI de cápita de los países de la OCDE y miren los países de América Latina. Es decir, estamos entre ¿cuánto? Tenemos un gap de 2 a 16 veces entre el PBI. Entonces, obviamente, un estudio cuyo ratio costo-efectividad incremental sea de $50.000 en Estados Unidos, está aprobado. Un estudio cuya costo-efectividad incremental sea de $50.000 en Argentina es casi 4 veces o 3 veces y media su PBI. Hay que tomar una decisión política. Entonces, fíjate, esto es un ejemplo muy sencillo. El costo medio de un TAVI es $32.000 más o menos calculado hacia vuelo de pájaro frente a los 10.000 que sale el reemplazo aórtico con una válvula igual, biológica, no mecánica. Este es el cuadrito. Esto es muy elemental, perdónenme. No es el modelo de marco más el modelo del árbol de decisión. Pero es un tema elemental para mostrar que si nosotros tomamos metaanálisis, porque no tenemos análisis. Yo les digo, de 1.000 dispositivos que se colocaron en la principal obra social del país o asegurador del país, ¿saben cuántos son los resultados que tenemos sobre qué pasó con los pacientes? ¿Alguien me puede decir un número? 0. 0. Esa es la costo-efectividad. Pusimos 1.000 dispositivos que valen $30.000 cada uno y la efectividad no la conocemos. Entonces yo tengo que tomar metaanálisis. Y metaanálisis tengo esto. La reemplazo aórtico es superior cuando son años de vida ganados. Ahora, cuando voy a años de vida asociados a calidad, que es lo que a mí me interesa, ¿cuánto vive el paciente con calidad, con mejor calidad? Es muy poca la diferencia. Fíjense, 0.08. No es muy fuerte. Pero sí teníamos un costo importante. Entonces, cuando uno hace el ratio costo-efectividad incremental, ¿cuánto me da? Me da $271.512. O sea, ese es el ratio costo-efectividad que me da para este tipo de estudio. Muy sencillo. Entonces, yo tendría que aceptar una disponibilidad a pagar de 18 veces nuestro PBI cápita. O sea, ¿lo puedo hacer graciosamente? Y yo creo que no. Pero ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones que sirven como apoyo a la discusión, pero otras que directamente no podemos aceptar porque el ratio costo-efectividad incremental no resulta para nosotros adecuado y es una discusión que puedo tener en cualquier nivel profesional que me diga, pero esto está en Estados Unidos aceptado. Sí, pero Estados Unidos es Estados Unidos y Argentina es Argentina. Y Argentina tiene los recursos que tiene Argentina y no que tiene Estados Unidos. TAVI siempre es más costo efectivo contra tratamiento médico. El tratamiento médico en estos pacientes los lleva a la muerte. TAVI no es costo efectivo, por supuesto, porque este es el valor que tiene con el ratio incremental en los pacientes añosos con estenosis severa, con comorbilidades y altísimo riesgo para la cirugía, pero yo lo tengo que aceptar, porque si no, no le permito al paciente tener una mejor calidad de vida. Lo estoy condenando a que muera o que se muera en la cirugía, porque yo sé que tiene un altísimo riesgo para la cirugía. Pero no puedo hacer lo mismo cuando el paciente tiene un riesgo bajo, lamentablemente, porque eso me implica una costo-efectividad enorme que el sistema no está en condiciones de sustentar. Y siempre queda la discrecionalidad, que es lo que habitualmente hacemos. Nosotros no tenemos trabajos de evaluación de costo-efectividad, lamentablemente no tenemos todavía la Agencia de Evaluación de Tecnología, lo hace una institución privada, pero tendríamos que tener una institución oficial que lo haga y que además le diga a la justicia, cuando llega el caso, señores jueces, ustedes están pagando esto y le están sacando $285.000 a 200 chicos que necesitarían atención mucho más sencilla que un solo paciente, que su capricho es ponerse una válvula porque no tiene riesgo, porque no tiene ninguna comorbilidad, tiene 70 años y no quiere operarse. Entonces, creo que lo final, hay que mejorar la regulación de entrada al mercado sanitario. En Estados Unidos entra todo por la famosa 501J, ¿no? Con el Fast Track y la 501K, que dice que todo lo que es similar en cuanto a efectividad es aceptado, y entonces el otro tema es que no transparenta precios y impide saber los costos, con lo cual el precio lo fijan artificialmente. Protocolos, eso es lo que vinimos haciendo y trabajando. Los protocolos son el elemento central, no para restringir, no para estar en contra de la autonomía médica, es para ir en contra de la variabilidad de la práctica médica, que es lo que más nos golpea. El otro tema son los precios del mercado, intentar negociar, que
que estos precios no sean los que los señores deciden porque son las empresas monopólicas, sino los que nosotros estamos en condiciones de pagar, porque los pacientes lo necesitan. Las nuevas indicaciones tienen que tener mayor calidad de evidencia, es el caso de esto que les mostré. Problemas bioéticos en la autorización de indicación y uso del dispositivo tenemos que empezar a discutirlos, pero discutirlos desde el punto de vista bioético, pero también teniendo en cuenta las cuestiones de la economía de la salud, que no deben quedar afuera. Los temas son sanitarios, bioéticos y económicos. No hay otra cuestión que pueda separar uno del otro. La judicialización es creciente y no tenemos ningún elemento para ir a discutir que esto no corresponde porque esto económicamente implica un impacto brutal al sistema de salud en términos de recursos. El impacto sobre los financiadores es cada vez más fuerte porque nosotros hemos visto casos, está bien, son pocos, pero casos en donde ya tenemos que estar indicando un MitraClip que para nuestra institución cuesta, bueno, esta institución digo porque estoy trabajando ahí circunstancialmente, pero cuesta $44.000 en realidad, pero el precio que se pide por el dispositivo es mucho más alto, porque se hace por una licitación de prioridad de excepción en lugar de hacerlo por una licitación convencional. Casi $50.000, o sea, $6.000 más. Pero ¿qué tiene mi dispositivo? Como es un dispositivo que es un clip, no puede entrar dentro del decreto de emergencia porque no es una válvula y no es compatible con una válvula, pero es compatible con una práctica que inclusive es mejor que la válvula porque le resuelve el problema al paciente de la misma forma que se lo resolvería la cirugía. Otro error de concepción de decir que tiene que ser una prótesis y no puede ser un clip que tiene el mismo efecto que una prótesis. Y después el costo de oportunidad del gasto que insume, esto me parece central. El costo de oportunidad es lo que dejamos de pagar en otro lugar por las cosas que estamos haciendo mal en los lugares en donde aceptamos que los recursos vayan dirigidos. Muchas gracias.